Auenbrugger que en 1761 su papá tenía unos tinajas de vino y el papá percutía para mirar si le hacía falta vino a las tinajas, a esos barriles de vino para mirar. Entonces dijo, ve, eso se puede hacer a nivel del tórax y empezó a hacerlo. Solo que todavía en esa época que no le hacían caso al hijo de un señor que hacía vinos, porque no venía de la clase social alta, entonces no le pusieron cuidado, pero él puso mucho atención en el tórax, la percusión, cómo cambiaba cuando había líquido, cuando había aire, cuando había algo sólido, y lo colocó, pero se quedó en el olvido porque no era hecho por alguien pues de renombre. Hasta que este señor Corvisart leyó los escritos por Auenbrugger y entonces dijo, vea, esto está como interesante, y como Corvisart sí venía de buena familia, ahí sí le pararon bolas, pero él le dio la importancia que fue Leopold Auenbrugger el que se dio cuenta de esto. En la percusión se inició inicialmente así, como puñitos en la espalda, pum, 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 y mirar, ¿no? Que era lo que hacían. Pero después empezó a hacerse un poquito más específica, haciendo que, teniendo un dedo percutor y un dedo flexímetro y un percutor. Entonces, lo primero es que ustedes tienen que ver que el dedo se pone directamente en la piel en el tórax y estos dos van en el aire. No se pueden poner todos puestos porque puede bloquear los sonidos que producen al hacer esta maniobra. Más o menos así es, ¿no? Y se debe hacer que el dedo esté en esta posición, no sé si están viéndolo ahí. Si lo observan, y yo no me veo, no, a ver si. O sea, que el dedo esté apoyado y que este que va a tocar entre estas dos falanges, toca entre estas dos falanges en este pedacito, tiene que ir de esta manera. No puede ir así, porque no va a sonar. Y la muñeca tiene que ser esto, subir y bajar de esta manera. No puede ser tiesa, porque no va a sonar. ¿Sí? Eso tienen que ensayarlos bastante en sus casas. Tiene que ser de esta manera. Que suene. Y debemos tratar, estas son las áreas de percusión, por detrás y por delante del paciente. Están las áreas. Desde por delante en estas áreas debemos delimitar, aquí arriba va a haber una resonancia pulmonar y aquí abajo va a haber una matriz donde está el reborde hepático. Y a este lado va a estar el área semilunar de Traube, entonces va a haber un timpanismo y aquí va a haber una resonancia normal, pero en esta parte vamos a ver un poco de resonancia del corazón. Esta resonancia del corazón tiene a ser ligeramente mate, pero nunca tan mate como la del hígado. Alguna vez se utilizó la percusión del corazón para mirar el tamaño. Ya no se hace, solo se hace en niños. Para mirar los límites del corazón, eso ya no se realiza. Sí se realiza es mirar que el área semilunar del Traube esté presente. Con el doctor Gómez miraron cuando no está presente, por ejemplo, que el paciente esté lleno, que hay una esplenomegalia, que hay un estreñimiento y el colon esté lleno. Hay varias posibilidades
y hay que tenerlas en cuenta. El hígado pues tiene unos tamaños normales que ya los voy a mirar. Por detrás siempre se debe percutir para delimitar el borde del hemidiafragma, ¿no? Percutir, podemos relacionar el uno con el otro. Yo personalmente percuto aquí, delimito el hemidiafragma aquí, luego percuto aquí, delimito el hemidiafragma aquí. Mirando la resonancia normal hasta donde llega, los hallazgos del tórax se escuchan o se sienten siempre que se encuentren hasta 4 o 6 centímetros de profundidad, o sea, si está mucho más profundo no lo voy a sentir, y que tengan al menos 3 centímetros de diámetro. O sea, cositas pequeñas no se van a percutir. Los bordes del diafragma. Entonces, como ya había mencionado, al percutir, ¿sí? Al percutir, yo delimito mi diafragma. Generalmente o normalmente está entre el 8º y el 9º espacio. Si está menos del 8º espacio, o sea, en el 7, pensamos que el paciente pueda tener un problema restrictivo. Pero en cambio, si está más abajo del 9, el paciente puede tener un problema obstructivo y ahí sí ya voy a diferenciar cuando mi paciente tiene un problema restrictivo de obstructivo. Habíamos visto que con la expansibilidad los dos están disminuidos. Pero si además de la expansibilidad que está disminuida, en la percusión los pulmones están chiquitos, o sea, tienen menos del 8º espacio intercostal, el problema es restrictivo. Pero si al revés, el paciente los pulmones no se expanden bilateralmente y los hemidiafragmas están en el 18º espacio intercostal, problemas obstructivos, este paciente está atrapando aire, que es lo que llamamos, el paciente le entra aire, pero no todo lo que le entra le sale, entonces empieza a almacenarse aire adentro, y esa es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y va a generar cambios estructurales en el tórax, que es lo que llamamos un tórax enfermo. Bueno, otra cosa que se puede hacer bastante en el examen físico es mirar la capacidad pulmonar de mi paciente. ¿Cómo lo hago? Por ejemplo, yo percuto y me da el diafragma está aquí. Ahora yo le digo, tome todo el aire que pueda, lo sostenga y sigo percutiendo y desciende más de 2 espacios. Esos hemidiafragmas tienen una capacidad pulmonar buena. Pero si yo percuto y no desciende casi nada, tiene una capacidad pulmonar reducida. Eso es lo que llaman la espirometría en la cabecera del paciente. En la espirometría en la cabecera del paciente es mirar la capacidad de expiración de mi paciente, que en el primer segundo debe botar más del 80% de lo que inhaló. O sea, el volumen expiratorio forzado. Y la capacidad pulmonar la mido. ¿Qué tanta capacidad tiene el pulmón de expandirse? Bueno, como han mencionado, ya lo habían visto con el doctor Gómez, voy a pasar esto un poquito rápido. Los bordes del hígado, ¿sí? En la línea clavicular, el hígado generalmente queda en el 5º espacio intercostal. En la línea axilar media queda en el 7º espacio intercostal y por detrás en el 9º espacio intercostal. Más o menos así. O sea, percutiendo. Oh, la puse doble. Me faltó el área semilunar de Traube, tal vez es
el área de la cámara gástrica y tiene que ser un área timpánica y tiene una forma de media luna. Y es importante verla porque el área semilunar de Traube no esté presente, me puede indicar muchas patologías. Bueno, esto es como un resumen. El tejido percutido, si es rico en aire y pobre en sólido, las ondas de percusión serán resonantes y es la forma resonante normal del pulmón. Si contiene más aire que tejido pulmonar, el área es más hiperresonante y puede llegar a ser timpánica, como ocurre en un neumotórax. Hiperresonante puede ser en aquel paciente con enfermedad pulmonar crónica que ya les he estado mencionando, que entra todo el aire pero no sale y empieza a almacenarse aire adentro y empieza a hacer unos pulmones que uno percute y hay una resonancia un poquito más aumentada. Y si hay aire dentro de la pleura, pues esa sería un área timpánica. Si el contenido es más sólido, porque el parénquima pulmonar es reemplazado por una condensación neumónica o por una masa, ese sonido es mate. Pero si ese espacio pleural está lleno de líquido, también pasa a ser mate. Eso quiero que les quede claro en la percusión. Entonces, si se acuerdan, cuando miramos las vibraciones vocales, ¿cierto? Si yo voy mirando y las vibraciones vocales aquí están disminuidas y la percusión ahí es timpánica y yo no hay motores. Si yo bajo y las vibraciones vocales aquí están disminuidas y hay matidez, ahí hay un derrame. Pero si al revés las vibraciones vocales allí están aumentadas, si hay matidez, ahí hay una consolidación. Entonces, eso les tiene que quedar claro al hacer el examen físico del paciente. ¿Alguna pregunta hasta allí? Bueno, yo les había mencionado que en la percusión se debía percutir, encontrar el límite del lectoras, pero eso también se puede, además de percutirlo, lo podemos hacer por otras maniobras y dos de esas maniobras son las de maniobras de Guarino y Guarino. Esa maniobra de Guarino es esta, ¿sí? Percutiendo en el área escapular, en el manubrio esternal y poniendo el fonendo en la parte de atrás, escuchando lo que yo percuto aquí atrás hasta que desaparece el ruido. Ahí queda el límite del diafragma. Hasta ahí llegan los pulmones del paciente. Esta es otra que se utiliza menos y es poniendo el fonendo en la parte inferior y rascando hasta que desaparece el rasquido y entonces hasta ahí llega el límite del pulmón. El que más utilizamos es este y es más fidedigna que este porque a veces por acercarse el fonendo, el rasquido hacia el pulmón, podemos encontrar algunos ruidos, sobre todo si están con algo sólido. Entonces utilizamos más este. Delimitamos el tórax y delimitamos dónde comienza el derrame cuando hay derrames. Esto lo pueden hacer con sus docentes. Bueno, en conclusión de la parte de la percusión, un sonido timpánico tiene intensidad fuerte y tono alto, puede ser por un neumotórax. Una hiperresonancia puede ser de intensidad muy fuerte y tono bajo. En enfisema pulmonar o en enfermedad pulmonar obstructiva, que puede ser aguda, como cuando hay una crisis asmática. Y la intensidad suave y tono alto es una consolidación o un derrame. Por ejemplo, en el área de consolidación del hígado,
o en área del derrame pleural. Entonces, por ejemplo, aquí está el paciente que hemos visto desde el inicio, ¿cierto? Si este emitórax no se mueve, este emitórax no se mueve, y encuentro una hiperresonancia de este emitórax, ¿qué ocurre aquí? Puede que esté lleno de aire. Un neumotórax. Neumotórax. Si por el contrario este emitórax no se mueve, las vibraciones vocales están disminuidas, porque en otro también están disminuidas, y hay matidez, entonces este emitórax tiene ¿qué? Un hemotórax. Un derrame. Derrame. Tiene líquido, bro. Sangre o es otro clase de líquidos, un derrame. Listo, depende del contexto del paciente. Si al contrario, este lado es el que no se mueve, las vibraciones vocales están aumentadas, ¿sí? Si es en la parte superior, si esto fuera el lado que no se mueve, las vibraciones vocales están aumentadas y hay una matidez, puede haber una consolidación. Una consolidación. Sensación. Si la tráquea está desviada hacia este lado, esa condensación puede ser una telectasia o una fibrosis que esté jalonando. Si la tráquea no está desviada, puede ser una TBC pulmonar, que generalmente se hace más aquí, ¿no? Eso es lo que tenemos que mirar. Entonces, por ejemplo, si aquí no se mueve y la tráquea está desviada para allá y aquí hay una hiperresonancia, entonces es un hemotórax que lo está moviendo la tráquea para allá. Si aquí en cambio de una hiperresonancia es una matidez, entonces es un derrame que está desviando la tráquea para allá. Eso es lo que tienen que tener en cuenta a la hora del examen. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, ese sonido mate que dijimos que cuando es patológico pues puede sugerir derrame, también puede sugerir hemotórax, no neumo, sino hemo. No, el neumo nunca es mate. No, hemo, de Por líquido. eso, pero es que tú me estás diciendo mate, el neumo nunca es mate, el neumo es hiperresonante. Sí, por eso, o sea, dijimos que el hiperresonante pues sería aire y sería neumotórax. Ajá. Entonces te estoy preguntando que en mate, que nos dijiste que era asociado a derrame, que sí, pues como es líquido también se puede asociar a hemotórax. Por eso, depende del contexto. Ok, ya. Depende del contexto. Si el paciente viene por una herida por arma cortopunzante y hay líquido ahí, posiblemente el líquido sea un inductor. Pero si mi paciente tiene un derrame y no viene por herida por arma cortopunzante y tiene fiebre y escalofrío, puede ser un derrame pleural por una TBC pleural, por ejemplo. O puede ser un derrame pleural por una neoplasia, ¿sí? Entonces, todo depende. Bueno, la auscultación, esta es la evolución del fonema. Hace poco sacó en el examen de ingreso a la universidad de esto, quién era el inventor del fonenoscopio, y a veces sale quién inventó el tensiómetro, ¿sí? Entonces, el estetoscopio lo inventó este señor que se llama René Teófilo Jacinto María Laennec. Este fue el primero que hubo y fue evolucionando hasta esto. Él escuchaba cómo los muchachos transmitían la voz a través de un rollo de papel envuelto, entonces digo, y eso se puede hacer de pronto, transmisión de la voz a nivel del tórax con las pacientes, que antes hacían era poniendo el oído directamente en la piel del paciente y que era incómodo ponerlo en pacientes con
en pacientes con de pronto mujeres, ¿cierto? Y en esa época decirle que se quite la camisa para poner el oído porque era incómodo. Entonces empezaron, él inventó este estetoscopio. Bueno, ¿qué es lo que ocurre cuando pongo el estetoscopio? Pueden haber unos sonidos normales de la respiración, como pueden haber sonidos agregados. Entonces, tengo que mirar la normalidad de los sonidos, la normalidad, y ahí después, esa misma transmisión de la voz que yo le decía a mi paciente, diga 33, ahora dígalo, esa 33, pero susurradamente, que casi yo no la escuche. Y empiezo a escuchar cómo está esa transmisión de la voz a través del fono. Bueno, los sonidos normales, y eso sí, si están allá en sus casas, o aquí los que estén en la universidad, los sonidos normales son estos. Puede ponerse en el fonendo acá y escuchar que aquí suena como... Entonces se encuentra que se escucha una inspiración, un corte, un vacío entre la inspiración y expiración, que suena, se siente el espacio. Esto solo debe escucharse aquí, en la tráquea. Si ese sonido lo escucho en otro lado, por ejemplo en el pulmón, por aquí atrás, en la mitad o abajo, eso se llama un soplo tubárico y puede indicarme una condensación pulmonar. El sonido broncovesicular, pues después de la tráquea se desvían los bronquios, entonces en este lado se escucha el broncovesicular donde van a ver los sonidos son iguales, tanto la inspiración como la expiración son iguales. Y el resto del pulmón es un murmullo vesicular, donde va a haber una inspiración larga y una expiración corta que se hace. La expiración, a pesar que normalmente, o sea, visualmente es más prolongada, pero al escultar se vuelve silenciosa la última parte de la expiración. Entonces, al poner el fonendo en el resto del tórax, que no sea tráquea o que no sea aquí, vamos a escuchar un murmullo vesicular, una inspiración con una expiración. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Generalmente, si uno en el pulmón escucha, pone el fonendo, que lo tiene que poner en ese orden, aquí, acá, y baja, como en zigzag, ¿sí? Va bajando y va escuchando, comparando, y en algún sitio escucho que el murmullo casi ni se escucha. Pueden ser varias posibilidades. No se escucha porque no alcanza a llegar el aire hasta donde se escuche, o porque hay algo que se interfiere entre el alvéolo y lo que escucho. Si hay algo en la pleura, no voy a escuchar ese murmullo vesicular que me indica la expansión del alveolito. Entonces, si hay algo aire oblicuo en la pleura, pues no voy a escuchar nada, el murmullo vesicular va a estar disminuido a volumen. Entonces, como pleuritis, obstrucción bronquial, enfisema pulmonar o limitaciones del aire por dolor, cuando los pacientes tienen, por ejemplo, neumonías que tienen dolor pleurítico, no terminan no moviéndose casi porque si también cuando hay fracturas de costales, ¿no? Siente que fracturó las costillas, si respira por el movimiento, pues esa costilla va a lesionar y va a sentir dolor, entonces mejor no se mueve, entonces va a tener un murmullo vesicular disminuido generalizado. El líquido, el derrame pleural en el hemotórax
está disminuido o abolido, pero localizado en el sitio del derrame. La neumotórax también en el sitio del neumotórax, en la consolidación o en la telestasia en el lugar específico. En la obstrucción bronquial por enfisema, por un problema obstructivo restrictivo generalizado. No es en un sitio específico, sino en todo. Igual si hay una limitación del movimiento de la caja torácica por... Ahora pasamos a los ruidos agregados. Los ruidos agregados son producidos por el paso del aire a través de una vía aérea, ¿sí? Entonces, si el paso del aire a través de esa vía aérea es pequeñita y está inflamada, pues va a chillar. Pero estos ruidos son continuos, suena tanto cuando toma como cuando bota, aunque las sibilancias, por ejemplo, se pueden escuchar más expiratorios. Los roncos me indican que hay compromiso de un bronquio grande. Entonces, si ese bronquio grande está inflamado, y además puede tener secreciones, ahí es cuando el broncus puede estar asociado a estertor. Pero si está inflamado y es un bronco grande, el paso del aire vibra gruesamente y eso es un broncus que va a hacer tanto en inspiración como en expiración. Y estos ruidos son los que ustedes van a ver hoy en el hospital simulado, en los pacientes, en el hospital simulado, en los simuladores. O sea, van a broncos pequeños. Que los roncos y sibilancias es inflamación o espasmo de esos broncos. Y son ruidos que se sienten tanto en inspiración como en expiración. A veces las sibilancias en un asmático, por ejemplo, son más expiratorias. El paciente toma aire y cuando lo bota, esa dificultad para salir en un bronquio con broncoespasmo inflamado, entonces suena esa salida como un silbido. Pero si la sibilancia es en un solo sitio, en un pedacito, y no en todos los pulmones, entonces posiblemente es que ese pedacito tenga un cuerpo extraño. Por eso es la importancia de estos ruidos. Ahora los ruidos discontinuos. ¿Qué es discontinuos? Que solo suenan en una fase, o en la inspiración o en la expiración. Los estertores suenan solo en inspiración. Se llamaban estertores gruesos, le llaman estertores de burbuja grande, pero generalmente lo que me indica es cuando yo tomo el aire por la nariz y suena en los pulmones es porque el aire apenas está en los bronquios grandes. Son estertores de gran burbuja y generalmente me indican que hay líquidos o secreciones en esos estertores. En inglés es una traducción que un colombiano le dio y lo transformó de cracker a crepitances, pero en realidad se llaman estertores. Que si son al principio en la inspiración, me indican compromiso de tráquea o bronquio, generalmente bronquios grandes. Si son al final de la inspiración, pues ¿dónde está el aire al final? Al final, ¿dónde está de la inspiración? Cuando yo tomo aire, ¿dónde está al final? Los bronquios pequeños, profe. En los alvéolos. Los alvéolos se requiere que entre todo el aire por la tráquea, por los bronquios grandes, por los bronquios pequeños y llegar al alveolito, que es una bombita.
y esa bombita inflarse y entrar en contacto con el vaso, ¿sí? Entonces, si está al final de la inspiración, aquí, compromiso del alvéolo, ¿sí? Si ustedes escuchan que entra todo el aire y al final es que suena, antes de que el paciente bote el aire, quiere decir que el compromiso es del alvéolo. ¿Listo? Si el compromiso del alvéolo es en un sitio pequeñito, en un solo pedacito, puede ser que haya una neumonía, si es solo en ese lado. Pero si el compromiso es en todos los pulmones, está entrando el aire y suena en todo, casi todos los alveolitos, en casi todos los pulmones, es porque todos los alveolitos están comprometidos, están acartonados y esto solo se da en enfisema pulmonar. Pero si esos alveolitos suenan solo en las bases, en ambos pulmones y en la parte de abajo, quiere decir que de pronto cuando el alveolito se ensancha, encuentra líquido alrededor y suena. Y ese líquido alrededor puede ser por una edema pulmonar o una falla cardíaca. Entonces, lo importante es quién es el paciente y dónde escucho el estertor. ¿Ah? Entonces, finos es porque suena como si ustedes tienen el compañero o la compañera al lado que tiene el cabello largo, presionen el cabello en sus oídos, así suena el estertor fino. Mientras que el estertor grueso suena como soplando burbujas en una botella con agua o en un vaso con agua con un pitillo. Suena un poquito más grueso. Bueno, el otro ruido es el pleural, que suena tanto en inspiración como en expiración, pero suena más en inspiración. Y es el flote pleural. El flote pleural se asemeja como poniendo la mano aquí y hacer esto. Se raspa. Eso es. Bueno. Esto es lo que ya les he mencionado. Los estertores al inicio de la inspiración, o los crépitos al inicio de la inspiración, se llaman estertores tempranos y es compromiso de bronquios. Puede ser por bronquitis. Los pacientes con bronquítico crónico generalmente tienen estos estertores. Los estertores a mitad de la inspiración es más difícil, uno sabe que está al principio y al final, pero en la mitad es como complicado, pero puede escucharse en las bronquiectasias. Y al final de la inspiración puede ser por líquido, por ejemplo, en el síndrome de edema pulmonar, por una neumonía, porque hay líquido en ese alveolito está lleno de secreciones porque hay una neumonía, o que esté acartonado o cicatrizado en fibrosis o en enfisema. Preguntas hasta aquí. Ahora vamos a la transmisión de la voz, que yo les había mencionado que es lo mismo que cuando yo le digo diga 33, pero ahora con el fonema. Diga 33, varias cosas que yo hago es con voz normal y luego con voz susurrada. Entonces, ¿qué hago? Empiezo con el fonema, diga 33, paso aquí en zigzag, 33, en voz normal. Y si escucho algún sitio diferente al otro, entonces me voy a enfocar en ese sitio. Entonces yo le digo a mi paciente ahora, dígalo, pero en voz bajita. Entonces, que casi no le escuche, como cuando ustedes juegan al teléfono roto y que nadie más puede escuchar lo que está diciendo, ¿cierto? Porque pues no es la gracia lo que le voy a decir a la persona. Entonces diga 33 bien bajito y pongo mi fonendo atrás en el paciente. Y no se debe escuchar nada, lo único que se debe sentir es como si la voz tocara mi fonendo, no más, no se escucha nada.
solo que la voz toca mi fonendo y ya. Si empiezo a tratar de escuchar un 33, pero no muy claro, se llama broncofonía. Si lo escucho clarito, clarísimo, el 33 se llama pectoriloquia. Y generalmente se escucha en una condensación pulmonar. La broncofonía puede ser en el inicio de la condensación y cuando ya está instaurada la condensación se escucha una egofonía. La egofonía es que el paciente dice 33 y yo escucho ese 33 que no está muy claro, pero como si fuera en una botella vacía, como haciendo eco. Se sientan 33, un eco. Esa es la ecofonía. En unos libros lo refieren como sonido de cabra, porque sale. En realidad, si ustedes llegan a sus casas y cogen una botella de esas de 2 litros y digan 33 allí adentro, ese sonido que se presenta allí, eso es una ecofonía. La ecofonía se encuentra en el límite entre la condensación y el derrame. Cuando hay una condensación por un tumor o una condensación por una neumonía que produjo derrame, en ese límite se encuentra la ecofonía. ¿Preguntas? Llegamos Profe, profe, ¿sí? ¿podría repetir lo de la broncofonía? Perdón. ¿Lo de la qué? De la broncofonía. La broncofonía es, o sea, cuando yo pongo mi fonendo y le digo a mi paciente que diga en voz susurrada 33, yo solo escucho en mi fonendo que la voz toca mi fonendo, pero no escucho nada. Cuando trato de empezar a escuchar no muy claro el 33, eso es una broncofonía. ¿Listo? Gracias. Bueno, ahora sí vamos a hacer una pausa activa de unos 5 minutos, unos 3 minutos. Párense de vueltas para empezar ya lo que es síndrome. Aunque si se han dado cuenta, toda la charla he estado hablando de los síndromes. De toda la charla lo hemos dicho. Entonces, tómense un pequeñito descanso. ¿Sí? No hice lista, porque como va después. Recording stopped. Está lloviendo mucho en Copa, voy a ir a comprar un tinto. No se demore mucho, por favor.
Bueno, iniciemos. Iniciemos porque ya suficiente. Recording in progress. Mm.